Somos Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, 4 de septiembre, jueves, sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio larr.com. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes, como todas las mañanas, de lunes a viernes a las 7, los acompañamos en este espacio que se origina desde nuestra cabina central, la cabina de la resistencia, de la revolución, de la rebeldía, de la reflexión, la cabina de la República y sobre todo de Monseñor Romero. Acá estamos con todos ustedes. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Hoy juega la selección frente a Guatemala, su primer partido de la última etapa clasificatoria para el Mundial United 2026. Así que sean todos bienvenidos a este espacio que también está desde Radio Fonseca, la voz juvenil 92.1 en el departamento de La Unión. Ellos ingresan a las 8 de la mañana, pero la agarran completa la entrevista. Así que sean bienvenidos también a todos en el departamento de La Unión. Usted puede participar con nosotros en redes sociales, Facebook, Twitter o X, YouTube, TikTok. Allí estamos para todos ustedes. En las cajas de comentarios pueden participar con nuestro invitado y también lo pueden hacer en el WhatsApp desde ya. 503, el código de área, el WhatsApp 7616-8383, 7616-8383 es el número del WhatsApp de Radio La RR. Y en el streaming como radiolarr.com. Si usted está ingresando, le da like, me gusta, estrellas, superchat, supercalcomanías, comparte, en fin, haga de todo para que el algoritmo recomiende mucho más nuestro canal. Hoy sí, les doy la bienvenida nuevamente, 4 de septiembre, jueves. Está con nosotros el especialista en temas internacionales, en relaciones internacionales, el doctor Napoleón Campos, que estamos muy agradados de que nos reencontremos en este espacio. Doctor Campos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Francisco, a ti, al país y a quienes nos escuchan fuera de las fronteras de El Salvador por todas las vías. Bueno, perfecto. Que tú has mencionado. Sí. Es un gusto. Después tú me hacías el cálculo que desde finales de junio que no nos veíamos, así que me da un gran gusto estar aquí con ustedes. 30 de junio específicamente que estaba con nosotros, doctor Campos. Para nosotros también es un gusto que nos reencontremos y que podamos compartir una visión diferente, un análisis diferente que se tiene sobre lo que está pasando en derredor de El Salvador, si afecta, si beneficia o si las cosas simplemente van de paso. Bueno, la relación entre Estados Unidos y El Salvador y hacia dónde vamos, doctor Napoleón Campos. A veces me da la percepción, y lo digo me da porque es muy personal esta opinión, de que sí hay un entendimiento entre El Salvador y Estados Unidos. De repente digo, no, parece que no existimos realmente, y en otras es alguna conveniencia únicamente. Pero ¿cuál es la realidad de la relación entre El Salvador y Estados Unidos? Y no hablo únicamente del tema migrante, sino que a nivel general, ¿qué puede beneficiar a nuestro país de la administración Trump? O si realmente nos debemos de preocupar y somos
un eslabón más en esa gran cadena, un eslabón quizás y de los pequeños en esta gran cadena, doctor. Sí, Francisco, mira, no hay que ir muy lejos. Lamentablemente al señor Bukele únicamente le interesaba su permanencia, aferrarse al poder. Fueron y seguirán siendo sus cálculos. Y por ello redujo, acotó, ¿verdad? Aquí viene lo significativo, acotó la relación, las propuestas que podía hacerle a la naciente administración de Donald Trump, las acotó al secot, ¿verdad? Como ya vimos, ese capítulo inició y terminó, ¿verdad? De la manera tan inhumana como terminó. Los venezolanos, el caso Kilmar García Ábrego, es decir, todos los seres humanos que fueron involucrados allí en esa operación terminaron siendo usados como moneda de cambio. Hay que decirlo ya, como una evaluación de lo que ha sucedido desde la última vez que estuve contigo compartiendo esta hora. Y digo que no hay que ir muy lejos, Francisco, porque hoy juega nuestra selección en Guatemala. Y bueno, basta con revisar, Francisco, la conducta de la administración Trump hacia Guatemala y parece que estamos hablando de otro gobierno, de otro departamento de Estado, de otro presidente Trump y de otro secretario de Estado, Marco Rubio, porque en Guatemala hay un conjunto de inversiones de Estados Unidos en los puertos, reactivando una importante vía férrea para uso comercial. Es decir, incluso está colaborando Estados Unidos con la limpieza criminal de ciertos puertos marítimos guatemaltecos que han venido siendo señalados como tránsito de drogas, pero que al mismo tiempo está sirviendo estas operaciones para reconstruir y modernizar, que ese es el punto al que voy. Esos puertos, esa infraestructura importantísima para Guatemala. Marco Rubio llegó a Guatemala, llegan los senadores y congresistas a Guatemala, Frank, llegan otros funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos y lo que hablan es que Guatemala es el motor económico de Centroamérica, que Guatemala es Estados Unidos para procurar que se mantenga y se fortalezca como el gran centro económico de la región, ¿verdad? Y yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que al otro lado de las Chinamas, ¿verdad? Que al otro lado de Anyatú, que al otro lado de San Cristóbal de la Frontera, de la Chadura, haya una política exterior de Estados Unidos completamente diferente? Pero claro, el presidente Arévalo tuvo propuestas. Fíjate, Francisco, que estuve participando en un foro internacional. Me tocó hacerlo vía remota desde donde me encuentro, que precisamente se realizó en Guatemala en materia de inversiones. Y uno de los más destacados economistas, Francisco, que incluso ha estado en Naciones Unidas, en la CEPAL, hizo una comparación, no con mala intención, sino que para mostrar lo bien que Guatemala está, a pesar de todos los problemas que se señalan de corrupción, de instrumentalización de la fiscalía o de jueces en Guatemala. Fíjate, Francisco, que en 1990, cuando se firmaron los acuerdos de paz en la región, ¿no?, sobre los cuales yo acabo de escribir, ayer precisamente salió un artículo de este servidor en el diario de hoy, ya vamos a entrar luego en materia por qué tuve que escribir sobre lo que escribí, ¿verdad? Porque se han acabado la integración centroamericana deliberadamente, pero fíjate que este economista colega decía, en 1990, Francisco, la economía de El Salvador equivalía al 59-60% de la economía de Guatemala. Hoy, Francisco, la economía de El Salvador apenas representa el 32% de la economía de Guatemala. ¿Qué te dice eso? ¿Dónde nos hemos estancado? Y ayer reconocía
el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, que se va a una planta industrial más del país, textilera, no maquiladora, textilera, que son dos cosas diferentes. ¿Ah? Entonces, ¿por qué si Estados Unidos es el gran intermediario en materia de población, en materia de comercio, en materia de inversiones, ¿verdad? ¿Por qué adopta hacia El Salvador una política exterior tan simplista, a una cárcel donde se violan los derechos humanos, a un esquema, a un régimen como el de los Bukele, violador de los derechos humanos, y con Guatemala adopta un plan serio de inversiones, adopta un plan serio de comercio, adopta un plan serio de relacionamiento en general? Y dijo claramente el secretario de Estado Rubio, vamos a apoyar, seguiremos apoyando, es decir, dándole continuidad a la política exterior de John Biden, vamos a seguir apuntalando el proceso democrático en Guatemala. Mientras en El Salvador, ese mismo protagonista, Marco Rubio, se alía, se asocian, se vuelven cómplices a su vez, ¿verdad? Porque así están viendo ya el tema de los venezolanos. Ya vamos a hablar al respecto, porque esto ha dado un vuelco total, Francisco. Que yo entiendo que la propaganda del régimen no deja que esto se vea, se discuta, se debata, se informe adecuadamente. Pero en Estados Unidos, Francisco, hay sectores políticos que dicen que Bukele es un enemigo del pueblo de los Estados Unidos. Que Bukele, al ser aliado con Donald Trump para violar la Constitución de los Estados Unidos, se ha vuelto un enemigo de la democracia de los Estados Unidos. Y el tema de negociar el regreso de la ranfla de la MS-13 a El Salvador ha dado un vuelco sorprendente. Y hay una cantidad de recursos, además de la propia revisión política en el Congreso sobre este tema, sobre estas intenciones. Prácticamente yo te puedo decir que va a ser imposible que esos líderes pandilleros con los que el régimen de Bukele viene negociando, ¿verdad?, y con los que él negoció en el pasado, como está consignado en ese mismo proceso, no lo estoy diciendo yo, Francisco, no lo he dicho yo, no lo he investigado yo, lo han investigado los fiscales de los Estados Unidos, ¿verdad?, que hay negociaciones del señor Bukele con las pandillas desde cuando era alcalde, ¿verdad? Entonces, Francisco, esto va a dar un vuelco. Yo creo que en los próximos meses, ahora que inicie la temporada de otoño en los Estados Unidos y que comience este año fiscal, ¿verdad?, porque viene lo más duro de la represión contra los migrantes, Francisco, ahora que ya inicia el nuevo presupuesto general de la nación de los Estados Unidos a partir del 1 de octubre, viene además un vuelco político sobre el tema del Salvador, en el cual el Congreso de los Estados Unidos, esto ya pasó en 1990. Yo como joven académico lo vi, Francisco, cuando el Congreso le torció el brazo a la Casa Blanca, a George Bush padre, a Freddy Cristiani, a la Tandona, con la ayuda, ¿verdad?, y con una serie de coerciones políticas para favorecer las negociaciones de paz. Entonces, este capítulo no se reduce a la relación entre Marco Rubio y Nayib Bukele, entre Donald Trump y Nayib Bukele. Creo que va a producirse, y lo digo de manera simbólica pero profunda, Francisco, viene una corrección de la plana, ¿verdad?, una corrección de la caligrafía de la relación entre Estados Unidos y El Salvador, sí, profunda, protagonizada por el Congreso y por congresistas que hasta ahora, y eso creo que es esperanzador, Francisco, por el senador Van Hollen, es decir, por el gobernador de Illinois, Francisco, la quinta economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el tema de El Salvador se va a enlazar afortunadamente con el proceso político que nos lleva que en 14 meses, ¿verdad?, justamente por esta fecha,
los estadounidenses estarán votando por un nuevo Congreso, ¿verdad? Por la renovación completa de los más de 400 representantes de todo el país que son distritales, donde se espera que los demócratas recuperen el control del Congreso significativamente, ¿verdad? Y puedan equilibrar más o menos, por la renovación de un tercio del Senado, puedan equilibrar más o menos las fuerzas allí. Pero viene un vuelco, y no va a ser primera vez en la historia, Francisco, que frente a un presidente que hoy amanece de un modo y mañana va a amanecer de otro, y que está jugando con la política internacional, y que viene de amenazar a Panamá con quitarle el canal, a Dinamarca con quitarle Groenlandia, que viene de decir, Francisco, yo lo lamento tanto, que haya llegado a la Casa Blanca un presidente que diga que va a contribuir a que Gaza, en lugar de ser el hogar de cientos de miles de palestinos, se convierta en un simple lugar turístico. Cuando Gaza es hasta mencionado en los textos antiguos, en la Biblia, es decir, qué manera de pisotear la dignidad de los pueblos. Y igual, ¿verdad? Yo aplaudiera a Donald Trump, sí, pero ya ves, ofreció que en 5 días, en una semana, iba a resolver el conflicto en Ucrania, etcétera. Es decir, dijo tantas cosas, tantas mentiras, incluso sobre política interior, Francisco. Y en lo único que Donald Trump no ha mentido, Francisco, lamentablemente, es en que va a ir con todo, ya va con todo lo que tiene al alcance, pero lo que va a tener al alcance a partir del 1 de octubre, Francisco, es prácticamente redefinir la política migratoria de los Estados Unidos, el enfoque de aceptación de migrantes dentro de los Estados Unidos que viene imperando desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, Francisco, y que terminó siendo materializado con la reforma migratoria de Ronald Reagan hace 40 años, Francisco, y lo que ve. Y prácticamente yo le puedo decir a tus oyentes, Francisco, que a pesar que hemos visto ya horrores, a pesar que vimos el caso de Kilmar Ábrego García, que nunca debió haber sido enviado a El Salvador, y que han dicho y hasta lo están amenazando con enviarlo a un país africano, Francisco, es decir, por el odio que se ve que tienen porque el caso los ha exhibido a ellos en sus violaciones constitucionales y la complicidad de Nayib Bukele con el caso Kilmar Ábrego y los venezolanos. Me duele ver, Francisco, que no hemos visto nada, porque lo que vamos a ver a partir del 1 de octubre, Francisco, va a ser aterrador, va a ser descorazonante, va a ser estremecedor, ¿verdad? Ellos están decididos a que con este nuevo presupuesto van a honrar la gran promesa, y claro, ¿verdad? Ya podremos hablar, o tú invitarás a otros a hablar, ¿verdad? Ya hemos escuchado las declaraciones de la presidenta mexicana, que están confundiendo trabajadores migratorios honrados y decentes con delincuentes, ¿verdad? Extranjeros en Estados Unidos. Este servidor lo ha dicho hasta la saciedad, ¿verdad? Lo he escrito cartas públicas dirigidas a la Casa Blanca y al señor Trump, pidiéndole que no confunda delincuentes extranjeros con migrantes, trabajadores honrados y responsables, ¿verdad? Con responsabilidad, enviando remesas, sin cometer faltas administrativas, sin delitos penales y criminales, pero es por demás, ¿verdad? Lo que viene es, a partir del 1 de octubre, Francisco, es la genuina política contra migrantes del señor Donald Trump, y preparémonos con todas las consecuencias del caso. Creo, Francisco, haberte dibujado en muy pocas palabras, para que abordemos otros temas, el estado de la relación bilateral más importante de El Salvador, ayer, ahora y por mucho tiempo más, que se llama Estados Unidos. Quisiera acotar, regresar un poco. ¿Qué papel juega el senador Van Hollen en todo esto? ¿Sería como un líder, una esperanza para un cambio que pueda venir en beneficio para El Salvador, o para el gobierno sería la pesadilla?
Mira, yo creo que lo más importante es el esclarecimiento de la verdad, el esclarecimiento de la justicia, que nuestra relación se base en el derecho internacional y en los acuerdos bilaterales suscritos, en las cláusulas democráticas, ¿verdad? ¿Tú crees que si hubiera ganado la señora Kamala Harris, estuviéramos hablando esto que estamos hablando? No. Imposible, Francisco. No. ¿Verdad? Que fueron blandengues con Bukele, ¿verdad? Que ellos pudieron, el presidente Biden, con el músculo económico, político, comercial de Estados Unidos, haber frenado la reelección inconstitucional de Bukele. Sí, y no lo hicieron. Fueron blandengues, ¿verdad? Pero estas abominables acciones inhumanas no las hubiéramos visto con la señora Kamala Harris, Francisco. Entonces, con esto te contesto, ¿verdad? Que el señor Van Hollen, creo yo que irrumpe como uno de los rostros que están refrescando la política exterior en general de los Estados Unidos con el resto del mundo y específicamente con El Salvador. Sus comunicados son cada vez más claros, ¿verdad? Que él va a usar todo su poder como senador para que te paguen, ¿verdad?, las injusticias, los abusos, los daños cometidos, ¿verdad?, en territorio salvadoreño debido a la política exterior del señor Trump. Y hay otros congresistas, ¿verdad? Es lo que yo llamo el nuevo caucus, ¿verdad? En inglés se dice caucus, el nuevo caucus del Congreso de Estados Unidos sobre El Salvador. Y fíjate que ya se han hecho de alguna manera a un lado algunos de aquellos viejos rostros, ¿verdad? La congresista por California, Norma Torres, y está allí, ¿verdad? Ella está allí, o sea, no es que no estén. Jim McGovern también se ha hecho un poquito a un lado para dejar que aparezcan estos congresistas que creo yo que es alentador comunicarse con ellos, con sus staff técnicos, están alimentándose de información sobre lo que sucede en El Salvador, sobre el deterioro que sigue produciéndose, sobre las reformas inconstitucionales, ¿verdad?, hasta esta última que yo señalo en mi artículo ayer, que creen que es que, mira, son tan leguleyos, ¿verdad? Y conste que leguleyo es una palabra del diccionario y no irrespetuosa, sino que señala la ignorancia de la ley, ¿verdad?, por quienes dicen o pretenden que conocen de la ley. Pero mira, son tan leguleyos los señores y las señoras de Nuevas Ideas, Francisco, que creen que con borrar del artículo 80 de la Constitución las elecciones al Parlamento Centroamericano, creen que al borrarlas, ¿verdad?, primero que no las pueden borrar, ¿verdad?, porque el artículo 80 es parte del engranaje que se conoce como las cláusulas pétreas, que no pueden ser reformadas por la Constitución, ¿verdad?, comenzando por la reelección de un presidente en ejercicio y todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad?, que hacen que estemos no bajo un gobierno, sino bajo un régimen. Pero además son tan leguleyos, Francisco, que creen que con borrar del 80, del artículo 80 de la Constitución, las elecciones al Parlamento Centroamericano, nos estamos saliendo como Estado del Salvador del Parlacén, Francisco, ¿verdad?, desconociendo todos los procedimientos y mecanismos del derecho comunitario centroamericano para ingresar y para abandonar los órganos e instituciones del sistema de integración, ¿verdad? Entonces, somos el hazmerreír, ¿verdad? Y allí sí ya nos emparejamos con Daniel Ortega, con su régimen, porque ellos igual dicen que ya se salieron de la Corte Centroamericana de Justicia porque la cónyuge del señor Ortega, la señora Rosario Murillo, firmó una cartita diciendo que Nicaragua se sale con sus 2 magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, son salidas falsas de leguleyos,
Pero yo creo que en el fondo no son leguleyos, Francisco, porque como saben que no se pueden salir de esa manera, lo hacen así, para hacer propaganda barata, porque ellos en el fondo, como ayer los he expuesto, Francisco, ellos están interesados en destruir la integración centroamericana, ¿verdad? Están interesados deliberadamente y por eso vemos que terminaron de prostituir el Parlacén, que ya tenía graves problemas, pero lo han terminado de prostituir con el ingreso del Partido Comunista de China, de los partidos políticos de Vladimir Putin, y ahora amenazan con que va a ingresar a Argelia, ya que es un país del norte de África, aislado, árabe, islámico, dictatorial, sangriento, terrorista, y ya va a faltar poco para que digan que va a ingresar el Parlamento de Irán, ¿verdad? Al Parlacén, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién ha estado en medio de esas negociaciones? ¿Verdad? Donde yo estoy seguro que han circulado bitcoins, han circulado rublos, han circulado yuanes, ¿verdad? Los de Nuevas Ideas, con los diputados sandinistas, ¿verdad? Ellos han llevado al Parlacén a esta prostitución, a este desmembramiento, ¿verdad? Entonces, lamentable, ¿verdad? Y la Corte Centroamericana ha quedado reducida a 2 países, lo cual lo vuelve absolutamente disfuncional, ¿verdad? ¿Usted se refería con tiranías e integración regional, doctor, en su último editorial? Sí, porque las bases con las que se fundó el actual proceso de integración centroamericana, que ha sido pervertido, fueron bases democráticas. Fueron los acuerdos de Esquipulas y los acuerdos de Chapultepec para El Salvador, de Zapoa para Nicaragua y de Madrid para Guatemala, acuerdos de paz, que sentaron las bases. Porque mira, Francisco, ¿por qué ha avanzado en integración la Unión Europea? Eran 12 países, 8 países, 15 países, ¿verdad? Llegaron a ser 28, ¿verdad? Se salió Gran Bretaña, que nunca estuvo del todo, ¿verdad? Y ahora las encuestas británicas dicen que están arrepentidos de haberse salido del donde estaban integrados, porque Gran Bretaña nunca se integró al euro, por ejemplo, ¿verdad? Para cuidar su libra esterlina. Pero en fin, eso solo sirve eso de ejemplo, Francisco, para decir que la integración centroamericana de los 5 originarios, ¿verdad? Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, se amplió a Panamá y luego se amplió a Belice y finalmente se integra al sistema de integración República Dominicana como miembro de pleno derecho. Entonces, desde esa óptica, el SICA ha sido un ejemplo exitoso de regionalismo abierto, ¿verdad? Pero estos señores, ¿verdad?, prostituyeron la integración centroamericana. Entonces, ya no hay integración, Francisco, porque sin democracia, esa es mi gran conclusión, ¿verdad? Sin democracia, Francisco, no hay integración. Habrán buenos proyectos, ¿verdad? Yo conozco a profundidad el proceso de integración, ¿verdad? Fui varios años consultor internacional de la Unión Europea para apoyar el proceso de integración centroamericano. Conozco a fondo los órganos e instituciones de la integración y hay pequeños equipos muy buenos, profesionales, temáticos, con equipos probos, honestos, honrados, ¿verdad? Pero eso son proyectos. La integración está pervertida. Y lo que dijo, ¿verdad?, esta misma semana, Francisco, creo que fue el día lunes, el señor Félix Ulloa, lavándose las manos, diciendo lástima lo que está pasando, cuando él, ¿verdad?, es uno de los perpetradores que hablan de la integración, se llenan la boca de la integración, pero han destruido la integración por dentro, ¿verdad? Entonces, dime tú, por ejemplo, ¿conoces tú? O sea, hemos llegado a tanto que ni siquiera sabemos
¿Quiénes son los diputados de Nuevas Ideas en el Parlacén? Unos absolutos desconocidos, unas absolutas desconocidas, ¿verdad? Que nunca han escrito un libro sobre Centroamérica, que no conocen sobre la historia de Centroamérica y hayan estado vendiendo la integración al mejor postor, ¿verdad? Que se integren los chinos, que se integren los partidos políticos del criminal de guerra de Vladimir Putin, ¿verdad? Y esto gravísimo, Francisco, ¿verdad? Que a mí me parece absolutamente descabellado, ¿verdad? El ingreso de una nación como Argelia, con un prontuario de violaciones a los derechos humanos, pero claro, ¿verdad? En El Salvador se violan los derechos humanos, en Nicaragua se violan los derechos humanos. Entonces, admitir a violadores de los derechos humanos como los comunistas chinos, como el régimen de Vladimir Putin y como Argelia, pues no pasa nada, Francisco, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo no le doy tampoco mucha vida con ese nivel de prostitución, de manipulación, de instrumentalización al proceso de integración, lo cual, Francisco, lo cual nos debe llevar, ¿verdad? Porque no nos debemos de quedar solo en la denuncia. Yo he recibido las últimas semanas, Francisco, y lo puedo anunciar aquí en tu programa, ¿verdad? Me han invitado a ser parte de 2 iniciativas para rescatar la integración centroamericana, para comenzar a repensar Centroamérica, ¿verdad? Ya que le pusieron fin de esta manera triste, prostituida a la integración centroamericana, Francisco, los regímenes tiránicos de Daniel Ortega y de Nayib Bukele, repensemos Centroamérica, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos a Centroamérica. Si un país necesita de Centroamérica, Francisco, es El Salvador. Si un país ha sido hasta ahora protagonista de la integración centroamericana en el mejor de los sentidos, es El Salvador. Y Centroamérica tiene de todo, porque estamos, mira, Francisco, basta con solo, y con esto termino, pero es un punto importante, porque nos hace reflejar también cómo hemos desmantelado nuestra democracia. Fíjate que hasta la pandemia, Francisco, ¿verdad? Y te digo esto porque yo fui parte de una propuesta, ¿verdad?, regional para adquirir, para comprar medicamentos, ¿verdad? Mira, Francisco, si Centroamérica se hubiera decidido, por ejemplo, fíjate, solo es un renglón, los medicamentos comprados como región ante laboratorios, ante países, ¿verdad? El precio hubiera bajado en un 25 a un 30% al consumidor, Francisco. ¿Y qué es lo que vimos en la pandemia? Que Bukele se puso a comprarle vacunas a los chinos, la Sinovac, ¿verdad? Y el contrato, ¿dónde está, Francisco? Sigue oculto. Anda tú como periodista a preguntar por el contrato, te van a decir, no, no les podemos dar esa información. Y otros no estaban validadas todavía las vacunas chinas en ese momento, fíjate, por la OMS, ¿verdad? Y otros en Centroamérica se pusieron a comprar las rusas Sputnik, que tampoco tenían validación de la OMS. Pero allí ya había, por el olfato de estos intereses oscuros, Francisco, ya había un interés de quebrarse la integración. Y por eso adoptaron el sálvese quien pueda, ¿verdad? Yo le compro a esto, yo le compro a lo otro, y al final lo que nos vino a salvar fueron las donaciones de Estados Unidos, ¿verdad?, de la Pfizer, ¿verdad? Y cuando llegaron después los refuerzos de la AstraZeneca, ¿verdad? Entonces, curioso, fue una donación internacional la que logró detener con esas vacunas el avance relativo que tenía el COVID-19 en Centroamérica, gracias a una millonaria donación de los Estados Unidos, ¿verdad? Yo recibí en la Gran Vía, Francisco, mis 2 dosis de Pfizer, ¿verdad? Mi familia, ¿verdad? Y luego todavía no había salido de El Salvador y recibí el refuerzo de la AstraZeneca, ¿verdad?, gracias al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pero estos señores se quebraron imagínate
está paralizada la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, de presidentes, ¿verdad? Y del primer ministro de Belice. Le vale la integración. Y aparece el señor Ulloa dándose golpes en el pecho sobre la integración cuando él, ¿verdad?, es uno de los perpetradores, ¿verdad? Yo lo puedo señalar porque tengo la conciencia limpia, Francisco, y ellos no la tienen, ¿verdad?, de que ellos han perpetrado el quiebre de la Corte Centroamericana y han perpetrado el quiebre, la prostitución total del Parlamento Centroamericano. Con nosotros el doctor Napoleón Campos, experto especialista en relaciones internacionales. Gracias a El Salvador Patria Querida, que nos está retransmitiendo, al igual que Radio Fonseca 92.1, La Voz Juvenil, en el departamento de La Unión. Doctor, quisiera retomar otro de sus artículos llamado Trump, Estados Unidos Trump no necesita de El Salvador o de Bukele. ¿A qué se refiere? ¿Esto va orientado a las elecciones o a propaganda? ¿A qué se refiere con este artículo también suyo? Mira, Francisco, nos trae al ruedo, ¿verdad? Yo decidí escribir ese primer artículo para luego darme tiempo. Agradezco muchísimo al Diario de Hoy, Francisco, por brindarme siempre la oportunidad de escribir y de expresar mis ideas. Agradezco también, Francisco, aprovechando la cobertura global, más allá de las fronteras, pero también para el público que nos acompaña dentro de El Salvador, que puedan seguir un portal magnífico que se llama El Salvador Now, ¿verdad? N-O-W, El Salvador Ahora, dicho en castellano, porque es un portal al que hay que suscribirse a través de un correo electrónico. Es muy sencillo hacerlo, pero es un portal que ofrece cada semana, actualizan entre martes y miércoles de cada semana las mejores publicaciones dentro y fuera del Salvador sobre El Salvador. Incluso uno encuentra allí publicaciones que por el diario vivir uno es incapaz, ¿verdad?, hasta tú, pues, con tus ocupaciones periodísticas, uno es incapaz de poder cubrir en el radar tanta información sobre El Salvador en estos momentos. Y hablo sobre todo de entrevistas, de artículos serios y responsables, de mucha seriedad, preocupados por el devenir de El Salvador. Entonces, también yo les agradezco mucho porque El Salvador Now tiene la gran ventaja, Francisco, de que publica, como por ejemplo, mi artículo ayer fue portada de ellos, yo les agradezco, de su revista semanal, de su compilación semanal, pero publica en inglés y en idioma español, Francisco. Entonces, uno tiene posibilidades de compartir el vínculo, ¿verdad?, con amigos en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, de poder enviar esos artículos en inglés a las oficinas de los congresistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos hacen también una gran labor, Francisco. Entonces, decidí escribir hace un mes ese artículo de Estados Unidos no necesita a Bukele, porque algunos creyeron en Centroamérica, Francisco, incluso dentro de Estados Unidos, que tras la firma del contrato, ¿verdad?, del SECOT, se iba a producir un apoyo de los Estados Unidos, Francisco, para hacer de la voz de Bukele, del rostro de Bukele, un líder en Centroamérica. Incluso un líder de la integración. Cuando todos sabemos que lo que sucede en el resto de Centroamérica es que se ríen de Bukele, ¿verdad? Y que fue a Costa Rica a meter en problemas al presidente Chávez, que es investigado hasta por la manera como destinó fondos para darle una cena a Bukele y a sus séquitos, ¿verdad? Y es investigado Chávez por violar la Constitución de Costa Rica. Entonces, cuando cae en estos 2 meses y días que no hemos platicado tú y yo, Francisco, cuando cae el SECOT, cuando cae el contrato, porque ya no hay SECOT, Francisco, internacional, ¿verdad? Es decir, ese contrato terminó, ¿verdad?
Y Estados Unidos no se va a exponer a enviar al SECOT a más extranjeros, y menos en las condiciones, porque mira, el caso Kilmar Ábrego les ha rebotado, el pobre Kilmar Ábrego, ¿verdad? Es decir, mira, es que ya se convirtió el caso Kilmar Ábrego en un caso de derecho constitucional, Francisco, en Estados Unidos y en El Salvador. Se ha convertido en un caso de derecho internacional humanitario por las violaciones abominables a sus derechos humanos. Se ha vuelto un caso de derecho internacional, ¿verdad? Por los tratados y convenios en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la OEA, del sistema interamericano, incluso, Francisco, en el ámbito de los tratados y convenios de la integración centroamericana, del derecho comunitario. El caso Kilmar Ábrego, han abusado tanto de la dignidad del señor Kilmar Ábrego, Francisco, que hasta como académico te lo puedo decir, es un caso de tesis doctoral, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la dignidad de la persona humana, Francisco, entonces el SECOT ya terminó, ¿verdad? Y Bukele se ha quedado en estos momentos sin nada con Estados Unidos. Porque ¿cómo es posible, Francisco, que si las cosas anduvieran bien y se asimilara bien lo del SECOT y que gracias a un pacto con las maras, ¿verdad?, está El Salvador como está? ¿Cómo es posible que se vaya la inversión extranjera del país, Francisco? Y que no llegue. Y que además las cifras de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, nos pongan a la cola de las inversiones extranjeras que llegan a Centroamérica. ¿Por qué no llegan a El Salvador? ¿Por qué a Panamá llegan en miles de millones de dólares? ¿Por qué a Costa Rica llegan en miles de millones de dólares? ¿Por qué a Guatemala llegan en miles de millones de dólares? Y a El Salvador en unos cientos, ¿verdad? Incluso en algunos casos son, Francisco, una extensión de inversiones que ya están, ¿verdad? En realidad no son inversiones que pudiéramos calificar de inversiones absolutamente nuevas. Se nos mintió con el contrato de Google, ¿verdad?, diciendo primero que era una inversión y al final terminó siendo un contrato con impuestos que pagamos los salvadoreños. Entonces, la plata no llegó, Francisco. La plata no llegó, ¿verdad? Y el Bitcoin ya demostró a estas alturas, ¿verdad?, que era un proyecto corrupto, era un proyecto para robarse, por ejemplo, los más de 200 millones de dólares que le dio el señor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano, para toda la operación Chivo Bitcoin. Y sabes tú, Francisco, que hace un año el señor Dante Mossi, por la actual presidenta del Banco Centroamericano, ¿verdad?, esa es otra dimensión de la prostitución, de la corrupción en la que han hundido a Centroamérica, ¿verdad?, fue demandado y está sujeto a ser extraditado a los Estados Unidos, ¿verdad?, por malversación de fondos, por incumplimiento de responsabilidades fiduciarias, es decir, en el manejo de los fondos. ¿Pero por qué en Estados Unidos, Francisco? Porque, claro, el Banco Centroamericano tiene una parte de su cartera, de sus flujos financieros, vinculados a los dólares de los Estados Unidos y pasan sus operaciones por ciertos bancos privados de los Estados Unidos. Y hay ciertas acciones, ¿verdad?, internacionales, títulos valores del banco que están respaldados con fondos de los Estados Unidos. Entonces, y hay una ley, Francisco, volvemos al deporte. ¿Te acuerdas que dirigentes salvadoreños, o al menos uno, Francisco, de apellido Vázquez, me acuerdo, fue extraditado a Estados Unidos? Reinaldo Alan Vázquez. Exactamente. ¿Por qué? Porque estaba vinculado como miembro de la FIFA, ¿verdad?, a malversaciones de fondos. Sí. Bueno, pues esa ley, la ley RICO en las siglas de los Estados Unidos, es la ley que fue
la normativa que fue activada para procesar a los funcionarios de la FIFA, ¿verdad? Y esa misma ley le han aplicado contra crimen organizado a Dante Mossi, el hondureño, que hizo del banco una caja chica de Daniel Ortega y de Nayib Bukele, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese caso, Francisco? Seguramente va a salir salpicado también en ese caso Nayib Bukele, ¿verdad? Porque ¿qué hicieron, Francisco? 213 millones de dólares le dio Dante Mossi a Bukele para la operación Chivo Bitcoin. ¿Dónde está ese dinero? Pero doctor, quisiera entender algo. Eso que usted ha mencionado, esto último, que los aranceles que van a venir por parte de Estados Unidos hacia todo el mundo, ¿no?, incluido El Salvador, el porcentaje que viene de las remesas también de Estados Unidos para El Salvador, que está por entrar en vigencia, que va a ser de que menos dinero ingrese a El Salvador. Pero el milagro económico, ¿dónde está esa medicina amarga dentro de la economía para los salvadoreños para que El Salvador salga a flote? Si, como usted mencionaba, hay empresas que están saliendo del Salvador, las exportaciones y las importaciones, ¿a dónde está cada una de estas? Mira, o sea, ¿cuál es el milagro? O sea, ¿cómo va a ser el gobierno de El Salvador? Es que no pensemos en el gobierno va a seguir saqueando, va a seguir robando, ¿verdad? El régimen, no el gobierno, el régimen, ¿verdad? Okay. Ilegal, ilegítimo, va a seguir robando y saqueando, ¿verdad? Allí leí unas reacciones muy, muy buenas, muy bien cimentadas de economistas hablando sobre esta amenaza del monotributo, ¿verdad? Donde quieren que hasta la señora que saca su comalito, vea su planchita, echar pupusas los sábados y domingos, pague impuestos, ¿verdad? Encubriéndolo como una urgencia de pasar a las personas, ¿verdad?, de estas actividades productivas informales al sector formal. Sí. Pero como señalan los economistas nuestros, Francisco, ¿verdad?, es que sí, hay que pasar, ¿verdad?, del sector informal al sector formal a quienes más se pueda, pero en un contexto, en un plan, ¿verdad?, de reactivación económica, ¿verdad?, porque hay que elaborar contabilidades, declaraciones de IVA, etcétera. No es solo de aplicar un monotributo, ¿verdad? Pero están desesperados precisamente por salvarse ellos, pero no por salvar al pueblo, Francisco. Entonces, mira, tenemos ahora una conducta preventiva del salvadoreño que está enviando sus ahorros, ¿verdad?, al país. Hay un auge en estos momentos de las ferreterías, de materiales de construcción, se están apuntalando casas que ya estaban, remodelando casas, porque todo el mundo está previendo las deportaciones masivas. Y mejor irte antes, ya que hayas tú una aplicación para la autodeportación, ¿verdad, Francisco? Entonces, mejor mando ya mis ahorritos, ¿verdad? Que por favor allá hoy sí me remodelen la casa, mi cuartito, porque ya voy a llegar, ¿verdad? Y con los ahorritos, pues, ¿verdad? Entonces, vamos, esto yo lo dije hace 2 años y nadie me creyó, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad?, de que si ganaba Trump, porque ya estaban duras las tesis, ¿verdad?, en MAGA, de echar a quienes pudieran una vez ganaran, si regresaban a la Casa Blanca. Y desafortunadamente así ocurrió. Pero hay un segundo punto, Francisco, que responde a tu preocupación de fondo, que es la preocupación del pueblo salvadoreño, ¿verdad?, que se está tronando de deditos, ¿verdad?, en estos momentos, y se los va a tronar más para sobrevivir, porque están cerradas las compuertas de la migración. Ya no es de decir, me voy, ¿verdad?, del país y voy a ver cómo. No, y eso ya por un tiempo no se podrá más. Entonces, estamos generando bolsones de descontento objetivos a nivel popular. El hambre se incrementará. Pero respondo a esto. Hace 2 años, un poquito más,
después de la proclama de reelección de Bukele, aquel 15 de septiembre, Francisco, del 2021, a mí nadie me creyó cuando les dije esto va a generar más inseguridad jurídica. Esta amenaza de romper con la Constitución, entonces, claro, Francisco, ¿verdad? Basta con leer los informes de las grandes empresas consultoras en materia de inversiones globales, donde te dicen, miren, los inversionistas van a nichos productivos donde les aseguren las leyes. Y esto pasa por que sean países, franjas territoriales, zonas aduaneras, Francisco, donde impere la ley, ¿verdad? Y el imperio de la ley comienza por el respeto a la Constitución. Entonces, toda vez, Francisco, en El Salvador haya una tiranía, un régimen ilegal, ilegítimo, inconstitucional, las inversiones no van a regresar y no van a llegar inversiones frescas y nuevas a gran escala. Ese chiste, Francisco. Pero y esas construcciones de edificios de más de 35 pisos y que están anunciando, que el mismo Félix Ulloa lo ha mencionado. Bueno, ¿verdad? ¿Se investiga el lavado de dinero en El Salvador, Francisco? No. Bueno, si yo lo hago, sí. ¿Verdad? Entonces, exacto. ¿Verdad? Entonces, y no generaron ya una exención de impuestos para inversiones arriba de los 2,000 millones de dólares. Francisco, ¿Quiénes en sus 5 sentidos lo van a hacer para El Salvador? No, pero deja eso. Vayamos a la historia, Francisco, que no nos den a tol con el dedo estos sinvergüenzas. Es que mira, Francisco, ni cuando vendimos Antel, ¿verdad? Al final, cuando vendimos Antel y Antel pasó a manos de France Telecom, y luego France Telecom vendió unas partes y luego se abrió todo el ámbito, todo el espectro inalámbrico, ¿verdad? Los celulares, etcétera. Ni esas inversiones a precios, a los dólares de aquel momento, no superaban los 500 millones de dólares, Francisco, ¿verdad? Y hoy ese conjunto de valor no supera los 1,000 millones de dólares. Entonces, ni siquiera en los mejores momentos del Salvador, Francisco, ha habido una inversión superior a los 2,000 millones de dólares. Entonces, ¿a quién está dedicada esa sección de impuestos, Francisco? ¿Quién? A los lavadores, Francisco, a las mafias internacionales que no tienen 2,000 millones de dólares, tienen mucho más, Francisco. Entonces, y no hay rendición de cuentas, ¿verdad? Como lo acabas de decir muy bien, si tú, Francisco Gómez, va y dice, yo voy a invertir 2,000 millones de dólares, a ti sí te van a investigar, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Pero con quienes acuerdan esas construcciones, ¿verdad? Mira, si es que en todas partes, en Panamá han investigado las construcciones inmobiliarias, ¿verdad? Por lavado. En Guatemala han habido investigaciones también para ver quiénes están lavando tras, bueno, tú conoces Ciudad de Guatemala, preciosa, ¿verdad? Linda, y una ciudad que dobla 10 veces en edificios a San Salvador. Pero no es una a la vez que se han preguntado, bueno, ¿de dónde los mismos guatemaltecos y de dónde sale esta plata, verdad? Porque tú vas a Ciudad de Panamá y te comenzaste a ver que edificios de 40 niveles, de 40 pisos, solo estaban ocupados 8 pisos, 10 pisos, y los demás pisos fue lavado, ¿verdad? Y algo parecido se ha comentado en Guatemala, Francisco. Entonces, ¿qué más podemos esperar de un régimen ilegal? Que atraiga capitales ilegales, mal habidos, fondos oscuros de la economía oscura, Francisco. El Salvador se ha vuelto un escenario propicio para el lavado de dinero bajo un régimen ilegal e ilegítimo, Francisco. Pero esa no es inversión. Esa no es inversión. Entonces, ¿a dónde está la inversión? No hay. ¿Y cómo vamos a salir? La única inversión legítima, debidamente certificada, es la que publica la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. Y en esas estadísticas, ¿verdad? Imagínate que
el Bitcoin tampoco es inversión. ¿Dónde están las inversiones de Bitcoin? Incluso las que viene diciendo el señor Bukele que ha hecho del dinero público. Tú conoces un informe sobre el Bitcoin, ¿verdad? ¿Quién tiene los Bitcoin? ¿Dónde están? ¿A quiénes se le compraron? ¿En qué momento? ¿Por qué cantidad? Solo tenemos anuncios propagandísticos que no tienen ninguna credibilidad, Francisco. Entonces, El Salvador está sumido en ese hoyo negro por donde se le vea, porque no solamente no es inversión en la economía real, Francisco, sino que no es desarrollo, ¿verdad? Que ese es el punto final al que yo quería llegar. Es decir, no es desarrollo humano. Al contrario, Francisco, una gran cantidad de proyectos inmobiliarios están destruyendo el patrimonio ambiental del Salvador. Los recursos naturales están devastando el medio ambiente, ¿verdad? Y mira, por allí alcancé a leer un medio, ¿verdad? Porque se publicitó tanto una espantosa maqueta de ciudad Bitcoin, ¿verdad? Y resulta que esa ciudad Bitcoin no existe, nunca existió más que en esa maqueta, y resulta que una entidad allí oscura, rara, ¿verdad? Destinó no sé cuántos millones al proyecto Bitcoin, ¿verdad? Y para algo que no existe a estas alturas. Entonces, yo lamento mucho, Francisco, pero creo que el pueblo, ¿verdad? Yo sigo confiando, Francisco, ¿verdad? Que va a haber, ¿verdad? Y más con esta última instrumentalización de la Constitución que borran las elecciones del Parlacén en el artículo 80, que dicen que hay elecciones que no están, que no son constitucionales para el 2027. Es decir, están armando, ¿verdad? Aferrarse al poder indefinidamente. Hemos llegado a unos excesos absolutos. Y yo creo que El Salvador definitivamente, si lo decíamos hace 3 años, y lamentablemente los hechos nos dieron la razón, que El Salvador no tenía futuro. Así, porque no hay desarrollo, hay más hambre. Esto se va a agudizar más con las decisiones que el amigo del señor Bukele, Donald Trump, está decidido a implementar. Hoy es día 4, dijiste, ¿verdad? Jueves 4 de septiembre. Bueno, septiembre es de 30 días, Francisco. Estamos a 26 días para que inicie el nuevo año fiscal en los Estados Unidos. Y que todas las agencias comprometidas, incluyendo las Fuerzas Armadas, es gravísimo, ¿verdad? Van a ser comprometidas con la política integral antimigratoria del señor Donald Trump, ¿verdad? El ICE, la famosa agencia ICE, ¿verdad? Ya los colegas, los expertos, tus colegas periodistas, Francisco, lo han destacado, se va a convertir en la agencia federal más financiada como nunca en la historia de Estados Unidos. ICE es lo que ya vemos que está haciendo, ¿verdad? Pegando garrotes, usando cuadrillas de enmascarados para capturar extranjeros indocumentados, algo que está provocando la alarma hasta de la ciudadanía, ¿verdad? De los Estados Unidos, diciendo, bueno, ¿y qué andan haciendo estos enmascarados en mi condado, en mi ciudad, en mi residencial? ¿Verdad? Entonces, algo va a pasar en los Estados Unidos, Francisco, ¿verdad? Afortunadamente, ya ves, un juez detuvo una acción ilegal de Donald Trump con el famoso Alcatraz Caimán. Acabo de leer que un juez acaba de detener el retiro de fondos para una universidad de las más prestigiosas de los Estados Unidos, que Donald Trump los ha tenido renteada esa universidad, ¿verdad? Extorsionada, de que si no cambia su política de crítica hacia el gobierno, le va a quitar los fondos. Hemos visto cómo la Procuración de Justicia ha arropado en esas violaciones al debido proceso a Kilmar Ábrego García, ¿verdad? Es decir, afortunadamente la realidad es dinámica, ¿verdad? La realidad internacional. Francia,
¿verdad? La nación más intelectual del planeta ha anunciado, más culta del planeta, ha anunciado que va a reconocer el Estado palestino. No a los terroristas de Hamás, ¿verdad? Al Estado palestino, del cual Gaza es parte. Y eso va a ser un avance importantísimo hacia colocar el conflicto en el Medio Oriente en otro nivel de comprensión en el derecho internacional, Francisco. Ya el señor Trump ya vio que se equivocó, ha cesado los ataques contra Panamá, ha cesado los ataques más o menos contra Groenlandia y Dinamarca, y el SECOT ya terminó, el SECOT internacional felizmente ya terminó, y si lo vuelven a usar, Francisco, se van a meter en más problemas. Y se va a meter en más problemas el señor Bukele cuando le toque enfrentar la justicia de los Estados Unidos, porque un día la va a enfrentar, Francisco, ¿verdad? Un día, por todos estos procesos que hemos hablado y otros más, ¿verdad? Un día la va a enfrentar, un día va a ser requerido, ¿verdad? Porque efectivamente desde El Salvador se han venido tomando decisiones, ¿verdad?, que han contravenido los acuerdos de derecho internacional y ha contravenido la ley dentro de los Estados Unidos. Bueno, dicho todo esto, Francisco, ¿verdad?, volvemos al pueblo abandonado, ¿verdad?, al pueblo marginado de las decisiones políticas, al pueblo marginado de los flujos de riqueza, ¿verdad? Y hoy mucho más, cuando está fluyendo tanta riqueza mal havida, tantos capitales mal habidos a territorio salvadoreño, Francisco, ¿verdad? Y es una pena que se queden sin empleo quienes estaban operando en esta tercera planta de una textilera, que de 5 plantas, esta textilera global ya solo se va a quedar con 2 en El Salvador, ¿verdad? Entonces es una pena que esas inversiones, ¿verdad?, que sí vinieron generando empleos sostenibles, se vayan del país. Así que yo espero, Francisco, que en una próxima oportunidad, antes que termine el año, podamos evaluar los hechos, las dinámicas, los procesos que arranquen el 1 de octubre en Estados Unidos, que no van a ser para nada positivos para El Salvador, pero que tengamos que dar la cara, ¿verdad? Porque nunca nos hemos ocultado para abogar por nuestra diáspora, ¿verdad? Mientras el señor Bukele ha traicionado a nuestros migrantes. Quiero decirte, Francisco, que ya capturaron a una soñadora mexicana, ¿verdad? Sí. Es decir, les ha valido, ¿verdad? Y les va a seguir valiendo. Ah, vos sos TPS, vos sos soñador, ¿verdad? Mire, aquí está mi papel, ¿verdad?, de protección humanitaria, ¿verdad? No vale, venite. Entonces, los abusos se van a multiplicar al partir del 1 de octubre, Francisco, pero yo siempre deseando que Dios bendiga al pueblo salvadoreño. Doctor, ¿verdad? Le puedo quitar segundos, solo breve su opinión. ¿Las reformas constitucionales en El Salvador han sido un cálculo junto a Estados Unidos para este movimiento del 2027? No, pero Estados Unidos se ha vuelto cómplice al callar y al admitir sin crítica la ejecución de esas reformas espurias. Quiero decirle al pueblo que en realidad no hay reforma, porque esos artículos no pueden ser reformados. Claro, cuando restauremos la democracia vamos a darle nuevamente vigencia, vamos a hacer que entre en vigor la vida legal, la vida constitucional en el país. Pero en esencia, todo lo que viene haciéndose en El Salvador desde el 15 de septiembre, y hoy que nos acercamos, Francisco, a un nuevo 15 de septiembre, ¿verdad? Es decir, vamos a cumplir 4 años de la proclama aquella del señor Bukele de que iba rumbo a la reelección, ¿verdad? 4 años perdidos para el país, ¿verdad? 4 años en que el país ha pasado del Estado de Derecho a la ilegalidad, ¿verdad? 4 años en el que el país, ya con problemas económicos derivados de la pandemia, ha pasado a generar más bolsones de pobreza, de exclusión, de marginación, de más sector informal, ¿verdad?
de que están obligando al salvadoreño a pagar impuestos para ser reprimido, ¿verdad? O sea, pagamos impuestos para financiar una tiranía. Allí estamos atrapados, ya que me lo has dejado decir en una sola frase, ¿verdad? Atrapados en una ilegalidad estructural, atrapados en una ilegalidad e ilegitimidad estructural, y ahora ya sin integración centroamericana, que tendrá sus consecuencias, Francisco, también, ¿verdad? Aunque no lo creamos, ¿verdad? Pero en la medida en que aíslan El Salvador es a propósito, ¿verdad? Para poder hacer, porque mira, toda tiranía, Francisco, necesita aislarse internacionalmente para que no le digan nada, ¿verdad? Simplemente y llanamente, Francisco. Así que siempre mis mejores deseos de reivindicación por el pueblo salvadoreño, tanto el que está dentro del país, porque no menos pueblo es el que estamos fuera del país, Francisco. Perfecto. Su pronóstico de ahora, doctor, porque eso, aunque nuestro fútbol, ojo, está manchado, salpicado y probablemente mucho más va a estar en algunos días por este régimen también, que increíblemente lo ha tomado. Pero ¿cuál es el pronóstico de ahora, doctor? Yo creo que va a ganar Guatemala, lamentablemente, ¿verdad? Allá en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Yo veo muy pocas posibilidades, a lo mucho sacar un digno empate, pero sí, yo creo que Guatemala, de hecho no ganó la última, ¿verdad? Sí. De local, ¿verdad? Guatemala, así que yo creo que Guatemala posiblemente no gane un 2-0, ¿verdad? Tal vez un 3-1, metamos un gol, pero yo creo que Guatemala, con la escuela que está generando el mexicano Tena, ¿verdad? Su director técnico, que ¿cuánto lleva, Francisco? Ya un par de años. 4 ¿verdad? años, creo. 4 años. Entonces, Luis Fernando Tena. Exactamente. Entonces, que tú sabes que tuvo como futbolista un pasado glorioso, ¿verdad? A lo mejor comience esta clasificación más directa hacia el Mundial, Francisco, de mejor manera Guatemala, ¿verdad? Así que pero bueno, tú lo sabes, yo siempre he creído en el fútbol salvadoreño, he creído, viví la gloria muy pequeñito, ¿verdad? Pero jamás olvidaré a mis padres, a los vecinos celebrando la clasificación al Mundial de México 70, son de mis primeros recuerdos de infancia. Y ya, claro, ya más jovencito, ya más adolescente, en nuestra clasificación a España 82, ¿verdad? De esa generación de selecciones, Francisco, a puro gen, ¿verdad? Sí, sí. A puro ADN, ¿verdad? Con malos utensilios deportivos, los porteros con malos guantes, con tacos. Pero con pasión, pero con entrega. Exactamente, ¿verdad? Cosa que ahora falta. Y mira, que te diré que en aquellos momentos, cuando faltaba la capacidad técnica, ¿sabes qué venía después? ¿Verdad? Y así era reconocido a nuestra selección, Francisco, aguerrida. La garra. La garra, ¿verdad? Cuando por algún momento, por el cansancio, por el rival, ¿verdad? Por el rival cuenta, ¿verdad? Fallaba, ¿verdad? La capacidad técnica, venía la garra y sacábamos esa garra, ¿verdad? Alcanzaba con eso. Alcanzaba con eso para ir a los mundiales, Francisco, sí, teniendo todo en contra, ¿verdad? Teniendo todo en contra. Qué momentos. Entonces fueron esas páginas de gloria en 15 años, porque también hicimos un 68, ¿verdad? Eso casi no se dice, Francisco. Juegos Olímpicos. Que estuvimos en los Juegos Olímpicos de 1968. Que es como un mundial, en ese momento era como un mundial todavía. Por supuesto, ¿verdad? Y fuimos parte cuando eran solo 16 equipos, ¿verdad? De México 70. O sea, exacto, fuimos uno de los mejores 16 equipos del planeta, Francisco. Entonces, mis recuerdos son bastante borrosos de esa época, pero ahí están, y muy claros para la hombrada, ¿verdad? Entre corazón, garra y capacidad técnica de España 82. Así es. Así que vamos a esperar, vamos a tratar de localizar un streaming para lograr ver, a pesar de las diferencias horarias,
ese partido y ojalá le vaya bien a nuestra selección, pero te digo, siendo realistas, Guatemala tiene todo para ganar esta noche. Bueno, voy a quedarme yo con los comentarios para todos, pero vamos a despedir al doctor Campos. Doctor, quiero agradecer que, bueno, este medio, para muchos pequeños, para muchos humildes, pero que nos engrandecemos cada vez que usted nos visita constantemente, está con nosotros, nos da su tiempo y abre los ojos para la comunidad salvadoreña. Muchas gracias, doctor Campos. En unas 6 semanas nos tenemos necesariamente que volver a ver para evaluar lo que comience a partir del 1 de octubre. Cuenta conmigo, Francisco, y amigas y amigos donde se encuentren, un gran saludo patriótico y democrático de este servidor. Hasta luego. Bueno, muchas gracias al doctor Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, en relaciones internacionales, que nos ha honrado con su presencia. Invito a todos los nuevos que vieron que el doctor Campos estaba por acá y dijeron, vamos a ir a ver qué dice el doctor, que si están en Facebook le den me gusta o seguir a nuestra nueva fanpage en YouTube, que se suscriban a nuestro canal, que comenten, que compartan. Les damos las gracias, al igual que en TikTok, en X, en TikTok nos pueden seguir, que así estamos con todos ustedes. Vamos a leer algunos comentarios. Está llenísimo de odio todos las cajas de comentarios, pero en fin, así es la cosa. Miriam Méndez, la realidad que ya China es la gran potencia a nivel mundial. De una demostración el martes, si no me equivoco, sí, martes, pude ver quizás un 80% de la transmisión de lo que representa China. Fue el mensaje grande que dio al mundo y respaldado por Corea del Norte y por Rusia. Ricardo Mejía y Joaquín Portillo nos mandan pulgar arriba y buenos días también. Néstor Freddy Montano, saludos a todos, muchas gracias por compartir ustedes con nosotros en Facebook. Sí que nos está costando en esa plataforma después de todo lo que nos ha pasado, y ahí estamos. Bueno, doctor Campos, ¿cómo ve Venezuela y Estados Unidos? Problema de nunca acabarán a Rosibel Chávez. Buenos días, Francisco y don Napoleón, bienvenidos, gracias. Georgina, saludos, invitado de lujo. Esaú Murgas, buenos días, la verdad os hará libres, bendiciones. Werner SB, tiene hambre, ¿verdad, amigo? ¿Está todo bien en casa? Bienvenido, aquí estamos, abra los ojos, por favor. Sedhu, saludos a todos, gracias Sedhu, un abrazo grande. Georgina, la Operación Vulcano. Ana T, buenos días. Los demócratas podrían ser mayoría el otro año. Ahí se la pondrán difícil a Trump y a Bukele. Gracias, Ana, bienvenida. Gracias por el apoyo que usted siempre nos da y por creer en este proyecto, la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Compartan nuestras transmisiones, denle me gusta, comenten, síganos, suscríbanse. Solo así vamos a llegar a más. Nosotros no somos parte de la narrativa de mentiras que hay, ni del cerco mediático que ponen para que no conozcamos la verdad. Permítame. Pelele y su Pelele Ulloa van a terminar presos por narcotraficantes. Solo esperemos que los demócratas vuelvan al poder en los Estados Unidos. No sé quién es el bueno, quién es el malo. Aparentemente los demócratas. Luis Carrillo, excelente invitado. Los lujos de la RR. Saludos desde San Salvador. Nosotros nos damos ese lujo. Sí, damos ese gran lujo. Los demócratas podrían ser mayoría el otro año. ¿Sí? Milei fue apedreado en un acto de campaña la semana pasada. Quiero platicar de ese tema tengo un amigo muy bueno en eso, y argentino, y vamos a tratar de hablar con ellos. La próxima semana trato de estar con Roxana Cardona el lunes, desde otro lado, pero que nos va a acompañar vía remota. Trump murió en estos días pasados. Nos han puesto a un robot.
Pero lo más raro es que lo hicieron igual de estúpido que el original. El CDU. Puede ser, le dicen. Compartamos, gracias. Elena Mejía, gracias, bendiciones. Den like, nos dice Anate, sí, denle like para que podamos llegar a más. Y eso es gratis. Elena Mejía, buenos días, bendiciones a todos. Saludos, bienvenida Elena. Luis Carrillo, yo escucho la RR, gracias. La Unión Europea se acabará con la derrota de la OTAN en Ucrania. La Unión Centroamericana estaba muerta desde su principio por practicar la democracia. Sí, trataron eso, ¿no? Pablo González, cierran el micrófono al señor. Lamentable hoy la RR. Como dicen, dale seguir, aquí no hay problema. Aunque si quiere aprender, quédese. La Pfizer ahora es famosa por causarle la muerte por problemas cardíacos a muchos hombres que la recibieron. FMLN, alcaldes, Alianza Canadá contra la dictadura. ¡Hey, bienvenidos! El nuevo orden es multipolar. Correcto, 100% de acuerdo en ello. Al invitado le injertaron la memoria, Made in USA. Like 30 nos dice Sandra Rivas, que de paso nos desea buenos días y le da el buenos días a Georgina López. Esaú Murgas, saludos, bendiciones pensantes. El pueblo está idiotizado, que dé gracias por las muelas, o por las muletas que después les den, porque estos quiebran las patas. Pero somos la Suiza, dice Bukele. ¿Por qué no hay seguridad jurídica? Se seguirán yendo. David, buen día, Francisco y su invitado. ¿Saben que se eliminó ciencias sociales? No, han hecho unas modificaciones, pero no dudaría que por ahí vayamos, porque como ahí se cuenta la historia. Saludos desde Costa Rica, gracias. En El Salvador falta mucho, seguridad económica, jurídica y alimenticia, entre otros. Carlos, demócrata. En una conferencia magistral se habla de la importancia de ser el dueño de la narrativa basado en la realidad fáctica. Llevamos años sin tener la narrativa. ¿Dónde está el problema en su opinión? Qué caro todo. Allá hace un año me pidieron $90,000 por un solar y ahora $125,000. Y yo a la par de ese solar compré uno en $42,000. En verdad que nos quieren ver la cara. No comprar es la solución. Y esa burbuja ya se está desinflando, por cierto. Está perra la situación en mi país. Mejor se irán las inversiones y lo poco que hay es un lavadero. Es eso. Sí, niña Sandra. Pero aquí dicen los cristianos que es apocalíptico en la Biblia, no a estos mañosos. Una casita que parecía en nichos, $45,000 y hace 6 años valían $15,000. Es cierto, carísimo todo. David Barahona, me gustaría creerle al invitado. Pero protegido de la Miami. No, hombre. Busquen a Cristo muy temprano. ¿Cómo es que decían? Ya tomaron leche. Apocalíptico es mentira. Son los que nos gobiernan. Que no se llenen con tanto robo. El pueblo aplaude los agromercados y no se dan cuenta cuando compran en los agromercados, hacen ricos a los mafias que trabajan con Bukele. Nuestra constitución murió. Demos like. Carlos Iván, buenos días, excelente invitado, que se vería aún mejor desde la cabina de la RR, que les quedó muy bien, gracias. Que visite el doctor Campos más rápido o más seguido. Ya dejé mi like, gracias. Pero el doctor Campos lastimosamente no está en nuestro país. Espero que cuando ande por acá, por El Salvador, tenga espacio para dar declaraciones y lo podamos tener acá en la cabina. Por cierto, el doctor Campos ha apoyado muchísimo este proyecto. Desde que cerró la Mayavisión, comenzó la 106.9, ahora como RR, solo radio en línea. Si alguien nos ha apoyado mucho y nos ha dado palabras de aliento, es el doctor Napoleón Campos. Francisco Napoleón Campos. ¡Ja! Guillermo Martínez, saludos Francisco y al licenciado Campos. Muchas gracias por su información. Desde San Salvador, bendiciones. En educación, el control social y las mafias tienen una materia dedicada al Bitcoin. Quizá un área, sí. Luis, doctor Campos,
¿qué piensa de los cambios en la Constitución? Medio de un pincelazo ahí, un trazo ahí, al final. Mila Campos, buenos días RR y su invitado, doctor Napoleón Campos. Nunca la había leído por acá, bienvenida. Espero que ya se haya suscrito, que haya compartido y ya comentó. Y haya dejado su like también en esa transmisión y vea todas las que tenemos allí, eso es para todos. Se escasea la comida y más cara aquí en los Estados Unidos. Las deportaciones no ayudan en nada. Georgina López, saludos Mila Campos, bienvenida. Gracias. Ana T. Lo de Palestina no es una guerra, es un genocidio. Totalmente de acuerdo. Y hemos visto las protestas y el desencantamiento que hay por todos los que apoyan al Estado de Israel en todo el mundo. Está duro, muy duro. Georgina, Sandra Rivas, Mila Campos, saludos chula, muy buen programa, gracias. Pobrecito mi país, El Salvador. Hemos perdido el Dios, unión y libertad. Ok. Felipe, hola Fran, al doctor Campos es importante que el régimen deberían de quitarlo. Esos que están en la asamblea obedeciendo al tirano, que un día se terminará y no se les olvide, el secot será para ellos. Por eso lo han dejado chivo, dicen. 4 años de retroceso. Insisto, qué lujo se dan de tener al doctor Campos en sus programas. Y no somos creídos, somos muy creídos. Dios nos ayude y pensemos más en nuestra gente que sufre, pero debemos de unirnos. Sandra Rivas, ahora es odio, robo y corrupción en lugar de Dios, unión, libertad. Los tiranos es igual que un hijo que no hace caso, mejor se va de la casa para no reprenderlo y de paso se enojan, ¿cierto? Solo la verdad. Bukele si dormía 2 horas, hoy no duerme. Bukele, el secot te espera. Gabriela, y los pangos te espera. Dice Ana que los de la ICE o ICE ya detuvieron ciudadanos por ser hispanos. Muchos de ellos votaron por Trump. Sandra Rivas, la selección se creen y no sirven. Yo cuando dicen que van a jugar, hasta la panza me duele. Yo fui una de esas. Ahora me arrepiento de haber votado por el Trompas. Gracias al doctor Campos. Mi país se hunde, se desplaza ante la mirada de tanto ladrón, corrupto, mafioso, inútiles que parió mi país. Gracias, doctor Campos. Georgina. No es que no apoye a la selección, pero amor no quita conocimiento. Hoy a las 8 de la noche es el partido. Muy buen invitado, de lujo. Gracias, doctor Campos o doctor Napoleón, por ser guerrero en esta dictadura. Esaú, tristemente, pero es la verdad, nuestro país se hunde. Facebook no veo nada de estos programas, no sé qué pasa, mejor YouTube. Si me preguntan en qué red social prefiero que nos vean, es en YouTube. Todo es mejor ahí. Mila Campos, este canal es muy sano. La invito a seguir acompañándonos. Gracias. A votar demócrata, claro que sí. Trump nos engañó, dijo que iba a bajar precios de la canasta básica y nada. Invito a la verdad con nombre y apellido. Demócratas igual FMLN, republicanos igual Arena. El pueblo es de unirse, no odiando ni al enemigo. Ayer me dijo una foca que todo estaba bien barata, las verduras. ¿Cómo si yo no voy allá? El doctor Campos está fuera del país. Gracias, guerreras. Gracias a ustedes. Vamos. TikTok. Tengo un par de minutos todavía. Qué mentiroso, todo lo que dice no es cierto. Bah. Buen día, Lup, ¿cómo está? Albert, saludos desde California, Francisco, y a su invitado. Muy buen análisis. Mucha paja hablan. Si otra opción o un candidato o partido que de verdad dé competencia al presente, todo es soñar. EnglishCoolSchool.com. Mejor hablen de fútbol. Patrocinanos mejor.
Vamos a ver si es cierto, pues. Lo que pasó ayer con los del Movir es un acto de represión y aún creen que no hay dictadura. Ayer los del Movir fueron a Nuevo Cuscatlán, ahí había una actividad que no sé por qué extranjeros son los que les vienen a dar paja. Y la policía los detuvo, los revisó y todo, lograron llegar al lugar, pero fueron invisibilizados y no tuvieron ningún recibimiento, nada, absolutamente nada, como ya es costumbre de la Procuradora General de la República. Denunciamos este acto. También, hola, el Secote espera, qué bárbara, Betty, a usted la espera. Saludos desde Las Vegas, Nevada, nos dice el gemelo, gracias. Yo ni pierdo mi tiempo viendo fútbol, dice Betty, por eso no hay alegría en su corazón, hay que ver el fútbol. La Kira, hey Kira, ¿cómo está? Desde Nápoles. A ver los murales de Diego Armando Maradona, ya. O al estadio Diego Armando Maradona. Ah, qué bueno fuera. Allá vamos a ir a visitar a Kira. José el guitarrista, saludos Frank, saludos a usted también. Se ve que la gente anda perdida con el conocimiento. Solo le da risa a Betty. No, hoy juega la selección a las 8, ya les decía. Sandra Campos y Mila Campos, gracias por ser guerreras. Gracias. José Mejía, ¿y este maestro que no fue candidato del partido? No sé. Fue candidato de... Vamos. No. Nuestro tiempo. Hace 2 periodos. Por San Salvador. Esaú Morgas, usted es un buen guerrero. También es un buen pensante. Like 59. No, hombre. Hemos estado casi 150 conectados y solo 59 likes. Vayan y denle me gusta, por favor. Estamos siendo gobernados por las pandillas. El cabecilla ya sabemos que es Batman. Saludos a usted y a su invitado. Gracias. Y así nos siguen llegando. Muchas gracias por los detalles que se está teniendo para con todos nosotros, con este espacio que lo tenemos para ustedes acá en Radio La RR.com. 8:30. Quiero agradecerles a todos ustedes el habernos acompañado en este espacio. Reitero, denle me gusta, denle like, compartan, suscríbanse, pero también no olviden que somos una radio en línea 24 horas, así que usted nos puede escuchar en radiolarr.com. Solo tenemos el audio, pero ahí puede pedir sus canciones, así como era en la radio, ¿no? Platicar con quien esté en cabina, con Fran a esta hora, participar, pedir sus canciones, y tenemos nuevo contenido también. Toque la campanita si está en YouTube para que le anuncie cada vez que tenemos contenido. Quiero solicitar música rock en la noche los viernes, pero no sé cuál es el número correcto. Mándemelo por favor para hacer solicitudes de música rock los viernes en la noche. Ahí se lo vamos a poner en estos momentitos. ¿Cómo es aquí? ¿Y por qué me ha salido esto así? 76168383. Creo que lo puse bien. Ahí está el número. Usted agréguele, bueno, si está dentro de El Salvador, solo es el número, ese es el número de WhatsApp, 76168383. Si está fuera de El Salvador, le antepone el 503. Allí, ¿cómo aparecemos en YouTube? Solo como la RR. Es algo, pero sencillísimo. ¿Dónde están ustedes? Aquí estamos. Así de fácil, como están en... ahí, miren. Miren qué fácil, solo le pone la RR. Ahí estamos. O póngale radio la RR y allí les vamos a aparecer a todos ustedes. Douglas Alexander Oliva. Otra forma más para acumulación de riqueza es promover la desesperación escolar para no pagar maestros y promover la inmigración irregular. Así es. En eso estoy completamente de acuerdo con todas estas opiniones que nos están dando.
Los invito a que continúen con nosotros. Soy Francisco Gómez, les agradezco. También pueden verme en la televisión. Salgo los miércoles a las 8 de la noche en mi programa No sé, piénsalo, en Agape TV Canal 8. Lo pueden ver en las redes sociales también. Ahí, por ejemplo, ayer estuve acompañado del concejal de San Salvador, Cayetano Cruz, que el otro miércoles estará acá acompañándonos. Así que esa es la variedad que tenemos para compartir con todos ustedes. Continúen con radio, viene la máquina del tiempo, así que váyanse todos los que están en las redes sociales a radiolarr.com. Siempre, tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés